Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza.
Y ya de nuevo tras la pausa musical estoy con todos ustedes, para estar de nuevo compartiendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo haré de una manera expositiva versículo a versículo. Por tanto, en esta ocasión estaré compartiendo en el libro de los Hechos, capítulo 7 y versículo 12, donde dice la palabra de Dios: Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaron alimentos. José, años antes, había profetizado una gran hambruna sobre Egipto, al interpretar el sueño del faraón. Asimismo también dio el consejo para proveer durante los años de la sequía, como lo muestra en Génesis capítulo 41 y los versículos del 1 al 36. Y no solamente vendría hambruna sobre Egipto, sino también vendría hambruna sobre Canaán, ya que dice este versículo: y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Para la familia de José, a quien nuevamente Esteban está llamando aquí nuestros padres, la situación no fue mejor que el resto de los habitantes de Canaán, ya que ellos buscaban desesperadamente alimentos, pero ellos no lo encontraban. Así que Esteban está recordándole a sus oyentes, a través de la historia bíblica, que aunque eran herederos de las promesas y de las bendiciones del pacto, aunque se habían también circuncidado, como Dios le había ordenado, ellos aún vivían en la tierra de la promesa. Las bendiciones de Dios no se habían manifestado. ¿Quiere decir con esto que Dios no actúa en relación con formas o con lugares? Que Él tiene un programa y que también sus propósitos para su pueblo, que son llevados a cabo contra toda lógica humana y también fuera de todo ámbito que se establezca por un mero espíritu religioso de parte de los hombres. Continúo ahora con el versículo 12, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. La noticia de la existencia de alimento en Egipto, naturalmente, se corrió, como se suele decir, como la pólvora, y llegó rápidamente a Canaán. La relación de Egipto con Canaán siempre fue muy habitual en la antigüedad, es decir, que hubo una buena relación entre Egipto y Canaán. Jacob entonces tuvo conocimiento de los recursos que podían encontrarse en Egipto y seguramente supo que podían comprarse allí alimentos. Es por eso, y dése aquí cuenta de algo, y es que tenían dinero. Pero ¿de qué sirve el dinero cuando no hay alimentos? No sirve el dinero muchas veces absolutamente para nada. Vale más. Lo que tenían en este caso era los egipcios, que tenían el grano y tenían el alimento. Y a través del grano y el alimento podían conseguir lo que quisieran, como así nos lo muestra la historia, que fueron quedándose el gobierno de Faraón con más y más cosas hasta hacerse, como se suele decir, dueño de todo. Es por eso que esa es la razón por la que se movió aquí Jacob y movió a sus hijos a que fuesen a Egipto, como nos lo muestra en Génesis capítulo 42 versículo 1 y 2. Esteban está hablando y habla y dice primero, en sentido de una primera vez, es decir, de un primer viaje. Los recursos que salvaron la vida de Jacob y también de sus hijos no estuvieron, y dése cuenta aquí también, en la tierra de las promesas, es decir, en la tierra de Canaán, sino que estuvieron en Egipto, de donde provino el alimento para su subsistencia. Así que las bendiciones y la ayuda divina no están limitadas a lugares. Esto siempre hay que tenerlo muy en cuenta, ya que Él, Dios, bendice conforme a sus promesas
en cualquier circunstancia y también en cualquier lugar. Es por esta razón que deberíamos entender también esto como una lección aplicativa a todas las iglesias, ya que Dios no tiene reservadas bendiciones privilegiadas para los que estén vinculados a determinados principios o a formas identificativas. Él, Dios, bendice a su pueblo, como Él determine hacerlo, porque Él es soberano. Así que las bendiciones de Dios pueden ser alcanzadas en lugar y en las formas distintas a las propias de un determinado grupo cristiano, aunque este grupo se considere a sí mismo como el más ortodoxo en doctrina y también en la práctica. Las bendiciones de Dios no obedecen a nuestros principios o nuestra propia lógica, sino que obedecen a sus propósitos. Continúo ahora con el versículo 13, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y en la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Esteban, luego de haberse referido al primer viaje de los hermanos de José a Egipto, enviados por su padre, menciona ahora el segundo de ellos, en el que José se manifiesta a sus hermanos, como nos lo muestra en Génesis capítulo 45, los versículos 1 en adelante. Entonces, existe aquí una nueva discrepancia entre la palabra de Esteban y la descripción bíblica. Realmente no fue en el segundo viaje, sino en el tercer viaje, cuando se dio a conocer delante de Faraón a la familia de José, como lo muestra Génesis capítulo 47, versículo 1 en adelante. Así que no es necesario buscar aquí una falta de concordancia en el relato bíblico, ya que Esteban dijo que fue en el segundo viaje donde José se dio a conocer a sus hermanos, lo que concuerda plenamente con la descripción histórica en el Génesis, y sin referirse a viaje alguno. Dice que después de haberse dado a conocer a los suyos, Faraón conoció quiénes eran los familiares de José cuando vinieron a Egipto, y lo hicieron por invitación expresa de él. Por tanto, citó el viaje en que se conocieron, pero no lo hizo con el de su padre y familia, que hará seguidamente, como se aprecia en este siguiente versículo, en el 14, donde dice: Y enviando José hizo venir a su padre, Jacob, y a toda su parentela, en número de 75 personas. José insistió en hacer venir a su padre, y también a toda su familia desde Canaán hasta Egipto. En todo ello se ajusta aquí al relato bíblico, pero el número de personas que vinieron con Jacob a Egipto fueron 75. Esteban utiliza la palabra literalmente almas, en sentido de personas. Nuevamente aquí hay una aparente discrepancia entre los datos del Antiguo Testamento, ya que, siguiendo la bíblica hebrea, donde se lee que fueron 70 personas, como nos dice en Génesis capítulo 46 versículo 27, donde dice: Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto 2 personas, todas las personas de la casa de Jacob que entraron en Egipto fueron 70. Y también Éxodo capítulo 1 y versículo 5 dice: Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Así que la diferencia se resuelve porque Esteban está citando aquí la Biblia de los 70, donde aparece literalmente 75. Así que el texto excluye a Jacob y a José y añade a 9 hijos de José,
por lo que la cifra que se sumaría serían 75 personas. Por esta razón, Esteban, como un judío helenista, cita la cifra que aparece en la Biblia de los 70, que dice 75 personas. Continúo ahora con el versículo 15, donde sigue diciendo la palabra de Dios: Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Los judíos, especialmente los maestros de la ley, daban una gran importancia a la tierra de Canaán, como el lugar de las bendiciones, y ellos enfatizaban que allí fueron enterrados todos los padres de la nación. Pero Esteban, en su deseo de argumentar que las bendiciones de Dios no están limitadas a un determinado espacio geográfico, enfatiza aquí que Jacob no murió en Canaán sino en Egipto. Es cierto que antes de morir dio instrucciones a José para que sus restos fueran sepultados en la cueva de Macpela, donde estaban enterrados también sus abuelos Abraham y Sara, como nos lo muestra en Génesis capítulo 50, versículo 5 y el versículo 13. También de la misma manera, José dio instrucciones para que sus restos no quedasen en Egipto, como nos lo muestra en Génesis capítulo 50, versículo 25 y también en Éxodo capítulo 13 y versículo 19. Luego de la liberación de Egipto, los restos de José serían enterrados en el campo que su padre, Jacob, había comprado a los hijos de Hamor, cerca de la ciudad de Siquem, como nos dice en Génesis capítulo 33, versículo 19 y Josué capítulo 24, versículo 32. Así que no cabe duda que José conocía las promesas que Dios había dado para su pueblo. Sabía que la tierra prometida le sería entregada oportunamente en el tiempo determinado por él, es decir, por Dios. Por tanto, José no quería permanecer lejos del lugar de la promesa, porque era José un hombre de fe y deseaba que su sepulcro estuviera en un lugar reservado por Dios para su nación. La Biblia no da detalle alguno sobre la muerte de los 12 hijos de Jacob, a quien Esteban vuelve a llamar aquí los padres de nosotros. Tan solo la tradición, citada aquí por el historiador Josefo, cita que los patriarcas habían sido enterrados en Hebrón, y en su defensa, Esteban vuelve a insistir que no es un determinado lugar donde Dios puede ser adorado, puesto que todos estos que vivían en Egipto adoraban también a Dios precisamente en Egipto. Continúo con Hechos capítulo 7 y ahora el versículo 16, donde dice la palabra de Dios: los cuales fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Dice este versículo, la primera parte, los cuales fueron trasladados a Siquem. La primera dificultad consiste en establecer aquí el sujeto. ¿Quiénes fueron llevados a Siquem? ¿Todos los patriarcas? No hay referencia bíblica. Solo algunas tradiciones hacen referencia a esto, pero sin ninguna base bíblica. La Biblia enseña que Jacob fue sepultado en la cueva de Macpela, en Génesis capítulo 50 y versículo 13. Y José lo fue en Siquem, como dice en el libro de Josué capítulo 24 y versículo 32. Así que, probablemente, como se considera seguidamente, estuviera pensando Esteban en los dos personajes cuyos nombres menciona Jacob y José. Sigue diciendo este versículo: y puesto en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem.
Otra dificultad está en lo que parece ser un error histórico en el discurso de Esteban. He dicho parece ser. Él dice que fueron sepultados en un sepulcro situado en un lugar al que Abraham había comprado a los hijos de Hamor, en Siquén. Abraham compró la cueva de Mezpela en Efrón, el hitita, y lo hizo por 400 siclos de plata, como nos muestra en Génesis capítulo 23, versículo 16. Por su parte, Jacob compró a los hijos de Hamor una parcela de la tierra de Siquén, y lo hizo por 100 piezas de plata, como nos lo muestra Génesis capítulo 33, versículo 19. Por tanto, es un relato ante personas que conocían la historia lo que estaba refiriéndose aquí Esteban. Él hizo referencia al enterramiento de Jacob y de José, mencionando el lugar del primero como una compra de Abraham y el del segundo simplemente como un lugar que Jacob había adquirido. La referencia muy rápida habría sido entendida claramente por el Sanedrín, cuyos miembros, ellos, conocían perfectamente la historia bíblica de sus antepasados, ¿cómo no? Especialmente la de Jacob y la de José. Es por eso que los dos relatos de la sepultura de ambos antepasados se expresan en una frase corta. De manera que nadie podía seguir acusando a Esteban de desprecio hacia Dios. Él reconocía delante de todos que Dios había estado con los primeros padres desde el principio y que todos ellos habían vivido la esperanza. Estaban firmes del cumplimiento de las promesas hechas por Él, por Dios, para con su pueblo. Él no había despreciado a Dios, Esteban, y mucho menos deshonrado su nombre, ya que Esteban era un creyente, con una fe firme en el único Dios verdadero, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de los patriarcas, que dieron origen a la nación de Israel. Ese también era su Dios personal. Continúo ahora con el versículo 17, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Vamos a entrar ahora aquí en los versículos 17 hasta el 38. Esteban va a comenzar unas referencias en cuanto a Moisés. Dios, que había formulado promesas a Abraham en el pacto establecido con él, también había determinado que su descendencia iba a ser esclava en Egipto y lo iba a ser por 400 años. El tiempo de Dios se iba cumpliendo, conforme a los decretos por Dios a Abraham. Esta es una evidencia más de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A pesar del largo tiempo transcurrido, sobre todo desde el punto de vista humano, Dios hace honor a su palabra y cumple todas sus promesas. El que estableció el tiempo, nótese, no fue Abraham, sino que fue Dios. Por tanto, es Él mismo conduce la historia para el cumplimiento de sus propósitos, especialmente para formar en Egipto una nación. Sigue diciendo este versículo 17 que el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Los que habían descendido con Jacob, miembros de su familia desde Canaán hasta Egipto, eran tan solo 70 personas. O como dice Esteban, 75 en el versículo 14. Dios tenía en mente la formación de un pueblo, pero de un pueblo numeroso, que pudiera estar presente como nación entre las naciones de la tierra. Por tanto, la familia tenía que multiplicarse y hacerlo grandemente, como así ocurrió en Egipto. Vemos por otro lado que el censo de los hombres de guerra mayores de 20 años
que fueron contados en el tiempo del Éxodo, sumaban 603.550 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños, como nos muestra en Éxodo capítulo 12, versículo 37, y también Números capítulo 1 y versículo 46. De manera que el pueblo de Israel podía fácilmente contar con más de 2 millones de personas, incluso muy próximos a los 3 millones. Todo ello se alcanzó, nótese esto y hay que tenerlo en cuenta, mediante el cuidado que Dios tuvo de la descendencia de Jacob en Egipto. A pesar de las condiciones difíciles por las que ellos tuvieron que atravesar, Dios cumplió la promesa que le hizo a Abraham, una nación grande, y también le dio una numerosa descendencia. Nada pudo impedir que Dios cumpliera todo cuanto había prometido a Abraham. Y esto nos muestra a nosotros también en el día de hoy que las promesas de Dios en su palabra son ciertas, y como Él dice en su palabra son amén. Amén quiere decir que se cumplirán, por encima de todo, por encima de las adversidades, por encima de la oscuridad que pueda haber en el mundo. Imagínate, el pueblo de Dios como estaba en Egipto. Había mucha oscuridad, había mucha opresión y estaban siendo esclavos. Sin embargo, las promesas de Dios se cumplieron. Continúo ahora con Hechos capítulo 7 y versículo 18, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Esteban continúa su relato histórico bíblico. Y ahora aquí alude a otro rey sobre Egipto que no conocía a José. Tal vez José entró en Egipto en el tiempo final de los Hicsos, que no sentían menosprecio por el oficio de pastores, como así lo sentían los egipcios, ya que parece ser que eran medio egipcios, como por ejemplo, los samaritanos para los judíos eran medio judíos. También deberían ser los Hicsos para los egipcios medios egipcios, ya que posteriormente ellos, los egipcios, cuando tomaron el poder, se tomaron la tarea de borrar toda la referencia en cuanto a los Hicsos y también, como no, en cuanto a José. Así que vemos que en cuanto a esta referencia, posteriormente se estableció la dinastía 18, con reyes muy capaces. Alguno de estos fue el que se le alude aquí. Si es el faraón del Éxodo, posiblemente podría llamarse Amenhotep II. Posible que el faraón al que se refiere aquí fuera su antecesor, Tutmosis III. Pero hay que considerar que todo esto es una posibilidad histórica basada en la datación temprana del Éxodo. Cuando se dice que no conocía a José, se está indicando que desconocía, con toda seguridad, voluntariamente. Es decir, no quería acordarse de lo que había hecho a favor de Egipto José, que como todos los relatos históricos de él, el faraón, seguramente tendrían registrado y no lo desconocería. Lo importante es que el faraón no guardaba ninguna gratitud hacia Israel ni tampoco hacia José. Voy concluyendo ya con esto. Y cuando uno se pone aquí a pensar sobre la historia, sobre los relatos bíblicos, podemos reflexionar y darnos cuenta que qué grande fue la ingratitud de Egipto, al olvidar tan pronto a tan grande bienhechor de su país como fue José. También, por otro lado, el mismo pueblo de Dios, Israel, sin ir más lejos, después de que el Señor los sacó de la esclavitud de Egipto, ellos fueron desagradecidos a Dios, ya que no le presentaban más que problemas
y quejas. Y después de entrar en la tierra prometida de Canaán, muy pronto se olvidaron de lo que Dios hizo por ellos. Prueba de ello es que tenemos ahí el libro de los Jueces, donde vemos cómo Israel parece que sea un ascensor subiendo y bajando, alejándose a Dios, y cuando ya la cosa estaba mala de verdad, entonces clamaban a Dios. Así que tenemos varios casos también en el Nuevo Testamento, de personas desagradecidas. Por ejemplo, nosotros nos acordamos de la sanidad que hizo el Señor Jesús a unos leprosos, a 10 leprosos concretamente, y de esos 10 solamente volvió uno a darle las gracias. Los demás se fueron. Pero quizá el que más destaque en cuanto a ingratitud es Judas, que estuvo comiendo, bebiendo con el Señor y sin embargo lo traicionó. Amigo y amiga oyente, suele haber muchas personas que cuando tienen una necesidad acuden primeramente quizá a los familiares. Luego, si ellos le fallan, a los amigos, tal vez a las instituciones o a donde haga falta. Pero cuando el problema se les resolvió, como se suele decir, si te he visto, no me acuerdo. Y te lo digo por propia experiencia que ha pasado en mi vida. Tal vez tú en tu propia vida te haya pasado también esto, que quizás hubo un tiempo en que las personas estaban sobre ti, pero cuando dejas de ayudar, pues ya no se acuerdan de ti. Eso es muy común entre la gente que no tienen a Dios, sino que se están mirando a sí mismo. También te puede ocurrir, como a muchas personas le pasa, que se confía en otra persona, y se confía como que es un amigo, o quizás más que un amigo o una amiga, pero vemos que con el transcurrir del tiempo, esa persona te falla, cambia radicalmente, se va a otro lado, cambia de lugar, cambia de sitio. ¿Por qué? Porque, como se suele decir, se van al sol que más calienta. Simplemente van buscando los beneficios y nada más que los beneficios. Sin embargo, mi amigo y mi amiga oyente, yo quiero presentarte una persona, no una religión, porque la religión no sirve para nada, sino una persona, en la cual se puede confiar plenamente. Esta persona es Jesucristo, el unigénito de Dios. Él nunca te fallará. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y como hemos visto y como he estado compartiendo, podrá haber problemas en tu vida. Lo va a haber. Pero si tú confías en Él, los propósitos de Dios en tu vida se cumplirán. Igual que le ocurrió a Israel en Egipto. Tenían problemas, y tanto que lo tenían, problemones tenían, pero los propósitos de Dios se cumplieron. Por tanto, Jesucristo nunca te fallará. Él es Dios, como te he dicho. Él se hizo hombre y dio su vida desinteresadamente por ti, por mí y por toda la humanidad que desee reconciliarse con Dios. Amigo y amiga oyente, hemos de ser claros. Tanto tú y yo, y todos los seres humanos, le hemos fallado a Dios. Y además, hemos sido ingratos y desagradecidos, ya que muchas veces casi ni siquiera le damos gracias por el día, ni por la comida. Imagínate, pensamos que eso es por nuestros propios logros. Por eso, mi amigo, mi amiga oyente, si tú deseas ahora en este momento reconciliarte con Dios por medio de Jesucristo, su Hijo, necesitas primero recibirle en tu corazón como el Señor y el Salvador de tu vida. Y no solamente eso y ya está, sino que estar dispuesto o dispuesta a serle fiel a Él, no a una religión, sino a una persona que dio su vida por ti, esto es, Jesucristo. Quizás tú te estés preguntando, bueno, ¿pero cómo se logra esto?
déjame decirte que yo puedo guiarte en una oración. Para aceptar a Cristo en tu corazón, basta con que ores conmigo esta oración y repite ahí a donde estés. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Sé que te he fallado muchísimas veces, pero yo ahora me doy cuenta que necesito tu perdón, tu gracia. Por eso te abro mi corazón y te recibo, Señor Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora